¿Para quién o para quiénes gobiernan ustedes, secretario? Con esta pregunta inicio porque es una pregunta directa y me parece la más importante que debemos efectuarle en este Senado de la República. Y lo digo porque evidentemente no es para los pobres ni para los desfavorecidos. No lo es tampoco para los pueblos y comunidades indígenas. No lo es para las mujeres solas. Mire, parafraseando a don Ignacio Ramírez, para fundarse en el privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para que el poder público no sea otra cosa más que la beneficencia organizada. Así debiese ser, señor secretario. Para ellos se debiese gobernar y para esas causas debiesen esforzarse en el gobierno de la República. Pero es evidente que no. Al gobierno de la República no le interesan ni los débiles ni los menesterosos. Para ellos, para ustedes, los potentados han sido, son y seguirán siendo la prioridad. De hecho, las reformas estructurales han sido precisamente la manera de reformar al Estado, pero para ponerlo al servicio de quienes tienen cómo y lo hacen para aprovecharse de la riqueza y las potencialidades de México. ¿Cómo enfrenta usted esta situación, secretario? Siendo como lo es el titular del Ministerio de Política Social. ¿Le incomoda, secretario, que sus programas tengan que acomodarse a una filosofía de gobierno que nada tiene que ver con los objetivos formales de su secretaría ni con los destinatarios naturales de sus programas? Y digo esto porque particularmente ofensivo resulta que ya sea usted o sus funcionarios pretendan hacernos creer que la política social ha sido venturosa en estos últimos años. Cuando estamos aquí, secretario, representantes de entidades que han sufrido en carne propia las consecuencias de sus determinaciones. En Oaxaca, por ejemplo, en mi estado, hoy se presenta prácticamente el mismo número de pobreza extrema que en el año 2010. Y seguramente la magia del manejo de estadísticas podrá hacerle a usted decir que el promedio ha mejorado, pero yo le puedo decir algo que es claro y contundente: hoy hay 3% más de personas en situación de pobreza. Y por lo tanto pregunto, ¿cómo pretende justificar su gestión cuando su principal mandato de ley le dice a usted que debe combatir eficazmente la pobreza? ¿O qué le dice a los veracruzanos o a los chiapanecos, a los morelenses? Porque el Coneval le ha recomendado a usted, y lo ha hecho de forma cordial y políticamente correcta, pero lo ha dicho con todas sus letras, que la política de desarrollo social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio y que tenga como elemento central el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los grupos de la población. Y sostengo porque este ha sido otro de los grandes pendientes de su labor y en general de las acciones desplegadas por el gobierno del presidente Peña. Solo miran a los medios, secretario, a la publicidad y a las grandes ciudades y a sus socios, pero nunca a los grupos de población que más lo necesitan, como aquí usted mismo lo reconoció. El día de hoy habrá mucha gente en Oaxaca y en otros estados que no van a poder llevarse un alimento a la boca ni a la de sus hijos. Y si no coincide con lo que digo, entonces pregúntele a las mujeres indígenas mayores de 65 años, de las cuales 3 de cada 4 se encuentran en situación de pobreza. O escucha a los jóvenes indígenas cuya terrible situación es que el 72% de ellos son pobres. Y lo peor, si ustedes siguieran gobernando, lo que le puedo augurar que no será así, ellos vivirían pobres el resto de sus vidas. Por ello le pregunto, en el último tramo de esta administración,
¿Se repetirá, señor secretario, el ciclo de abandono en que su gobierno ha sumergido a la población más desfavorecida? ¿Qué programas especiales dispondrán para la población indígena, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para que el de La Voz y mi grupo parlamentario, todos estos grupos resultan mexicanas y mexicanos que requieren de una atención puntual? Y finalmente, senadora presidenta, y le quiero recordar a usted, secretario, que su juramento le exige actuar con honorabilidad, y por eso le pido que informe a esta soberanía cuántas obras de infraestructura social ha efectuado en todo el país, específicamente a favor de los jóvenes que resultan la población más numerosa de mexicanos, pero cuya atención gubernamental se reduce a actividades de recreo y secundarios llamados demagógicos. Pero nadie, secretaria, en su sano juicio, se atrevería a decir que hoy un joven vive mejor que en el 2010. Este gobierno ha tenido esa virtud, le ha quitado la esperanza incluso a los jóvenes, la reserva de esperanza de nuestro querido México. Es cuanto. Gracias, senador. Tiene la